Bienvenidos a los talleres virtuales. Vamos con la segunda charla, el segundo taller, que es Mindfulness en la vida cotidiana. Para eso es importante entender qué vamos a lograr el día de hoy. Es descubrir qué sistema nervioso predomina ustedes, es decir, en el día a día, qué sistema nervioso están activando. Quiero que entiendan y comprendan muy bien el sistema nervioso, cuál es el que están predominando, y así puedan observarse y autoobservarse constantemente. Lo segundo, comprenderán qué es la alimentación consciente y cómo aplicarla. Y por último, aprenderán cómo se relaciona tu sistema nervioso con el proceso de alimentación y obtención de nutrientes. Empecemos. Primero que todo, para entender el mindfulness en la vida cotidiana, podemos observar que es detener todo lo que hacemos en el día a día, detener nuestra vida estudiantil y concentrarnos en el presente. Como lo puedes observar aquí, esta chica meditando en posición sedente, o en nuestra posición de trabajo, salir al aire libre, recibir oxígeno naturalmente y asimismo concentrarnos en el momento presente. Para eso, volvemos a retomar el sistema nervioso y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso tiene redes neuronales que conectan con el mundo exterior. Y este sistema tiene una división puntualmente en el sistema nervioso autónomo. Como ya lo hemos observado en la anterior charla, aquí quiero que observen algo muy puntual. En el sistema parasimpático estimula la actividad digestiva y en el sistema simpático inhibe la actividad digestiva. Llévense en este concepto, visualicen muy bien estos círculos que están enmarcados de rojo, porque esto lo vamos a observar más a detalle. Empezamos. Como yo les decía, el sistema nervioso autónomo tiene dos sistemas, uno simpático y el otro parasimpático. Pero teniendo en cuenta cómo esto se relaciona en la alimentación, resulta y pasa que en el sistema simpático tiene una respuesta proinflamatoria. Nuestro sistema nervioso es tan inteligente que se tiene que concentrar en lo que es prioritario. Cuando tú estás estresado, cuando estás estresada, el sistema nervioso no va a pensar en hacer una digestión. Eso lo pasa a un segundo plano. Lo que está pensando en ese instante es salvaguardar su vida y pensar en huir o salir del lugar donde está creando ese estrés o esa ansiedad o ese miedo. Por eso, toda la función del sistema nervioso es crear redes neuronales que estimulen los órganos que están en alerta. Entonces, en el lado contrario, el sistema parasimpático crea esa respuesta antiinflamatoria. Por eso, las personas que duermen bien tienen buena digestión, porque al momento en que tú duermes, nuestro cuerpo no descansa, nuestro cuerpo trabaja de manera diferente, silenciosa. En ese orden de ideas, siempre el sistema nervioso autónomo crea un equilibrio y un balance saludable constantemente. Entendamos más a detalle estos sistemas. Resulta y pasa que el sistema nervioso simpático tiene acciones no solamente sensitivas, sino también a nivel de orgánicas, en los órganos puntualmente. Entonces, estimula muy bien, aumenta el ritmo cardíaco, como ya lo hemos detallado en el taller anterior. Adicionalmente, disminuye el nivel digestivo y esto permite que nuestro sistema nervioso esté constantemente excitado, esté constantemente en otro escenario en el cual no queremos estar en ese instante. Y el otro sistema nervioso es el parasimpático. Es en los procesos en los que todo tu proceso
de paz y tranquilidad, ahí está activándose este sistema. Entonces ustedes se harán la pregunta, en el momento de alimentarme, todo este proceso del alimento hace un recorrido muy largo, pasando por el estómago, pasando por el intestino delgado, después el hueso y por último llegando al recto y creando las heces. Pero para interpretar todo este proceso es indispensable entender varios procesos. El proceso de alimentación tiene 3 procesos muy puntuales. El primero es percepción. La percepción está determinada por tu cuerpo, es decir, tu cuerpo se está preparando para comer. El segundo es la digestión. Aquí es la masticación, la deglución, y aquí viene la digestión activa y la digestión pasiva, que lo vamos a entender más adelante. Por último, el 3, la concientización, es decir, ¿cómo hago para tener una buena digestión? ¿Qué me favorece después de comer? Empezamos a detalle. En la percepción vamos a iniciar con esta imagen. Si tú visualizas esta imagen nos da una ansiedad de comer un postre, ese chocolate derretido con un helado, un brownie con helado que se ve delicioso. Aquí tú ya estás creando redes neuronales. Vámonos con este escenario. Otro tipo de postre, si no te gusta mucho el dulce, lo combinamos con fruta y chocolate. Otro escenario es la pizza. Tú observas el queso y ya estás creando un proceso de saliva que neurológicamente estás enviando señales de querer comer esta deliciosa pizza. Entonces, en ese orden de ideas, quien activa esas sensaciones es la hipófisis. Y la hipófisis está ubicada en el centro del cerebro, exactamente en la pituitaria. Este órgano tan pequeño, tan minúsculo, se encarga de tomar decisiones, crear sensaciones y conectar la sensación con la emoción constantemente. En ese orden de ideas, la percepción es una conexión directa entre la alimentación y el cerebro. Antes de que tú lances el mordisco a la comida, primero hay una observación, un análisis y una percepción, como lo puedes ver aquí. Es decir, tú estás conectado neurológicamente con la alimentación. Y esa conexión se da directamente con el proceso de saliva. Es decir, cuando tú observas el alimento, tú ya estás creando enzimas. Estas enzimas se están preparando para destruir el alimento que tú le vas a dar. Esto quiere decir que el cuerpo ya se está preparando antes de que tú te alimentes. Y en ese orden de ideas, cuando tú creas experiencia, el cerebro crea experiencias pasadas, llega a esos recuerdos y percibe el alimento como algo que marcó la diferencia. Vamos a dar un ejemplo. Puntualmente, cuando tú te estás alimentando y recuerdas que cuando niño comías esa pizza que se alargaba el queso y tú la observas en tu juventud, nuevamente vas a crear esas mismas sensaciones, esa misma percepción a la que cuando eras un niño o una niña. Entonces ahí es cuando tú te conectas directamente con la comida, con un antes y un después. En ese orden de ideas pasamos a la siguiente fase, la alimentación. Si tú te das cuenta, primero hay un proceso de masticación. En ese proceso de masticación, los dientes intervienen, pero no solamente los dientes, también las enzimas que te comenté. Estas enzimas destruyen y conectan procesos neurológicos con nutrientes que realmente necesitas. Después pasas a la deglución y sigues con el proceso de digestión.
En la digestión presentas la digestión activa. En esta digestión puedes tener digestión tan activa que te da ese nombre comúnmente como la indigestión, como puedes observar aquí. Ese dolor de estómago, ese estreñimiento, o que sientes que hay un fuego metido dentro de tu estómago, o sientes que hay un reflujo. En ese instante, la digestión no es un proceso pausado, sino al contrario. El cuerpo está tratando de digerir todos los nutrientes que tú le diste, pero no lo ha podido porque el cerebro no está pausado. Es decir, no estás en el sistema nervioso parasimpático, sino al contrario, estás en el sistema nervioso simpático. Puntualmente estás pensando en tu día a día, estás pensando en el estrés del día, estás pensando en qué vas a hacer mañana, estás pensando en otras cosas que no le permiten al cuerpo aislar y concentrarse en una sola cosa, que en este caso sería la digestión. Por eso, tú sientes esa sensación de que te estás quemando internamente y tienes gastritis, gastroenteritis o dolor de estómago puntualmente. Ahora, observemos la digestión 2. Esta digestión es pasiva. La digestión pasiva solamente la logras cuando tienes sueño. Un claro ejemplo es cuando tú terminas de comer algo que te encanta y te agrada constantemente y quedas tan feliz y plácido que lo único que tu cuerpo está pensando es en descansar y tener un sueño corto o una siesta. En ese instante, el sistema digestivo, la digestión pasiva, empieza a trabajar y el dolor disminuye. Aquí no hay dolor de estómago, no hay indigestión. Por eso es tan importante crear esa percepción y esa conexión directa con la alimentación. Ahora, la última fase es la concientización. Y tú te haces una pregunta. Teniendo en cuenta todo lo que me estás comentando, César, quisiera entender qué debo hacer. Y aquí viene la respuesta. Lo primero, tienes que entender los alimentos. Los alimentos tienen una clasificación directa según el sistema nervioso. Ten en cuenta que voy a darte estos ejemplos. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático, recuerda que es activo, está excitado constantemente. Y la única forma de que el sistema nervioso simpático esté activo son con estos alimentos. Un ejemplo es el café, los carbohidratos, los cereales, los dulces, postres, incluyendo las frutas. Si tú te das cuenta, son alimentos que contienen mucha energía. Adicionalmente, mantienen tu sistema nervioso activo constantemente. Si tú tienes sueño, tomas un café. Si tú tienes sueño, tomas un dulce o un chocolate para mantenerte activo. Entonces, ten en cuenta eso. Si recurres a estos alimentos, estás activando el sistema nervioso simpático. Ahora, si llegamos al sistema nervioso parasimpático, los alimentos que van a activar este sistema es el té, las grasas, las proteínas, las verduras y las semillas. Si tú te das cuenta, no tienen un contenido de energía o calórico tan alto. ¿Por qué? Porque al ser de calorías densas, el cuerpo no tiene que concentrarse en destruir toda esta energía, sino al contrario, mejorar la digestión y asimismo descansar tu cuerpo. La opción de té también hace referencia a bebidas o infusiones o bebidas calientes. Esto permite que nuestro sistema nervioso simpático baje su nivel de excitabilidad y aumente la pausa, la tranquilidad y asimismo te calme. Por ende se llama sistema nervioso parasimpático pasivo.
Teniendo en cuenta eso, tú dices, bueno, en el día a día, ¿cómo yo puedo aplicar el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático? Cuando tú estás estresado o estás con miles de tareas, estás activando el sistema nervioso simpático. Pero si tú te concentras y te organizas, haces una pausa, meditas, estás concentrando el sistema nervioso parasimpático. Ahora, si tú lo entiendes en una perspectiva de ejercicio, es decir, si yo hago ejercicio, ¿qué sistema nervioso estaría activando? Aquí estarías activando el sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque estás en un proceso de actividad, no estás en pausa. Estás estimulando el cerebro de otra manera, estás estimulando el estrés de otra forma, porque estás estresando las vías musculares y las vías neuronales, no las vías psicológicas. Por eso es tan importante hacer ejercicio, porque el ejercicio te desahoga y te hace fatigar, estresarte y asimismo lograr y consolidar el sueño. Entonces, en ese orden de ideas, el sistema nervioso parasimpático, la única forma de activarlo es dormir, y si no lo logras, pues tienes estas opciones: recurrir a un masaje, hacer meditación, es decir, crear una respiración consciente, concentrarte, escucharte en esta práctica y así lograr conectar tu sistema nervioso parasimpático. Hemos terminado por el día de hoy. Quiero que ustedes si tienen cualquier duda, recurran a los comentarios, estaremos abiertos a escucharlos. Asimismo, síguenos, dale like y comparte este contenido que pueda disfrutar y aprovechar el mindfulness día a día. Muchas gracias.